Si os parece, empezamos este evento. Bienvenidos a Fundación Mapfre, a los que venís de fuera, y muchas gracias por asistir y por participar en este evento sobre soluciones habitacionales para los seniors, que es uno más de los que venimos haciendo en Mapfre y en Fundación Mapfre en los últimos años, para analizar los impactos sectoriales del envejecimiento poblacional. El último evento de estas características, que nosotros llamamos Ciclos Genomics, se celebró en noviembre del año pasado y fue sobre el turismo senior. Y siempre contamos con expertos y con protagonistas relevantes de los distintos sectores, como tenemos hoy también, ¿no? Con estos eventos, con estos encuentros, complementamos otras líneas de actuación que venimos desarrollando en el Centro de Investigación Genomics de Fundación Mapfre. Por citar algunos de los que a mí me parecen más relevantes, tenemos el Barómetro del Consumidor Senior, del cual este año publicaremos la tercera edición, el Mapa del Talento Senior, el Monitor de Empresas del Mercado Silver y el último estudio que presentamos hace un mes y que llamamos el Ranking de Territorios por la Economía Senior, donde tenemos una comparación del grado de amigabilidad de las distintas comunidades autónomas con los seniors. El incremento de la edad media de la población, que yo creo que todos conocemos, es una evidencia estadística. En España hemos pasado en los últimos 25 años desde los 35 años de edad media a los 45 aproximadamente, pero también es una realidad observable. Cada vez vemos más arrugas y más canas, no aquí, en la población en general. Y eso a pesar de que en los últimos años el ritmo de incremento de la esperanza de vida se ha ralentizado en muchos países y se ha ralentizado antes de la pandemia incluso. La pandemia ha sumado, digamos, a esta ralentización un año más, por ejemplo, en España, ¿no? Se ha reducido la esperanza de vida en un año. Pero, a pesar de esto, el consenso de los científicos es de que la vida va a seguir alargándose. Es decir, que vamos a seguir sumando años a la esperanza de vida. Este fin de semana leía una entrevista seguramente lo habéis leído algunos de vosotros, a una investigadora española que se atrevía a considerar razonable el poder alargar la esperanza de vida, la vida, hasta los 130 años. Y lo decía, eso sí, con mucha prudencia, ¿no? Pero más optimista era en lo que se refiere a la edad de vida en salud, donde vaticinaba el poder alcanzar los 100 años sin discapacidad y libres de limitaciones funcionales, lo cual pues es muy buena noticia, ¿no? Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, evidentemente, pero las líneas de investigación ya están ahí abiertas. Obviamente no se trata los efectos del envejecimiento de una cuestión estética, de canas o de arrugas. El envejecimiento impacta en muchos sectores, por no decir en todos los sectores, en las finanzas, en la salud, en los cuidados, y, por supuesto, en la vivienda, o, si se quiere, por utilizar un concepto más amplio, en las alternativas residenciales que se van planteando a las personas conforme cumplimos años. También hace unos días, y también lo habréis leído seguramente, una asociación de agencias de viaje alemana trasladaba a su gobierno la propuesta de subvencionar las estancias a sus jubilados en sitios como Mallorca durante el invierno, para reducir el consumo de calefacción y, de paso, cortar la financiación de la guerra que tiene montada Rusia con Ucrania. Más allá de lo anecdótico de esta propuesta, lo cierto es que pone de relieve que la movilidad en la búsqueda de entornos amigables
con los seniors es algo que estos cada vez van a considerar más, van a tener más en cuenta. Y aquí, precisamente para, digamos, la selección de esos destinos es muy importante, va a ser muy importante el territorio, va a ser muy importante el clima, pero también va a ser decisivo lo que es el urbanismo y las soluciones habitacionales de las que tenemos que hablar hoy, ¿no? Para ir terminando, la pandemia nos ha dejado algunos traumas y también algunos retos encima de la mesa. Y uno de ellos es por ejemplo, y lo comentábamos hace un momento, es la necesidad imperiosa, diría yo, de revisar el modelo de residencias para mayores en España. Y este es un tema, obviamente, al que el colectivo senior es muy sensible, bien por su propia cercanía o por, como también comentábamos, la necesidad de muchos seniors de hacerse cargo del cuidado de sus padres, ¿no? Por otro lado, y según muchos informes, algunos de los que hemos publicado en el Centro de Investigación Genomics, la preferencia de los individuos, de los seniors, es mantenerse en sus casas todo el tiempo que sea posible. Y ahí se abren un mundo de oportunidades que comentábamos y que luego se comentarán para la adaptación de las viviendas a esta nueva realidad y lo que permita, de manera que permita pues, cumplir esa aspiración que tenemos todos de estar en nuestra casa el mayor tiempo posible. Y ya por último, hay que recordar que en una sociedad más longeva como es esta, es imprescindible, va a ser imprescindible contar con los medios económicos necesarios para poder llevar una vida digna, ¿no? Y eso nos tiene que hacer, o nos va a hacer volver la mirada hacia la vivienda, que es en países como España, donde el 90% de los jubilados tienen su vivienda en propiedad, es una fuente de recursos muy importante. Hay que volver la mirada a esta fuente de recursos y a las distintas fórmulas existentes y que están desarrollar o empezando a desarrollarse, que van a permitir monetizar esos recursos. Y bueno, de todo esto es de lo que pretendemos hablar hoy, así es que de nuevo os doy las gracias a los que estáis aquí presencialmente, también a los que se han conectado por streaming y vamos a dar paso a la mesa que va a moderar el profesor Iñaki Ortega, que es nuestro consejero asesor del Centro de Investigación Genomics, doctor en Economía, y contamos con nuestros invitados de lujo, perdonad el tópico, y os agradezco una vez más vuestra participación. Iñaki, tienes la palabra. Muchas gracias. Adelante, ¿puedes subir? Aquí, la penúltima. En el centro. En la esquina, Juan. José Antonio. Muchísimas gracias al director del Centro de Investigación Genomics de la Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios, que nos ponía en contexto lo que vamos a hablar hoy. Lo hacemos además casi con cierta incomodidad en los sitios para que esto no se alargue mucho, con lo cual prometemos que no vamos a estar más allá de una hora de debate, a pesar de que el tema da para mucho más. Hemos elegido para este ciclo de Genomics que pues ya alcanza 4 años de vida, cuando apenas nadie hablaba de los retos del envejecimiento en positivo, pues Mapfre y la Fundación Mapfre empezó a hacer estos ciclos. Hemos tenido pues varias fases de los ciclos. Al principio, que nadie hablaba, teníamos que hacer muchos. Hoy que todo el mundo habla, pues estamos haciendo uno anual, porque creemos también que los temas han de ser desarrollados también por otros colegas, por otras instituciones, pero no habíamos dedicado tiempo a uno de los verticales o a uno de los aspectos claves a la hora de pensar en el envejecimiento, que es pues, dónde vamos a vivir conforme vamos cumpliendo años, ¿no? Y hoy lo queremos hacer de la mano de expertos, pero también de expertos que hemos elegido muy conscientemente, para que la perspectiva sea lo más comprensiva y para que recoja también pues todas
las peculiaridades que tiene esta industria, que es la industria también del alojamiento de los mayores, y que, por supuesto, tiene que tener una viabilidad económica, pero no puede perder de vista en ningún caso quiénes son los usuarios y cuáles son las necesidades que han de cumplir. Por eso, no solo tenemos a expertos en el mercado inmobiliario, Juan Fernández Acituno es el director general de la Sociedad de Tasación, no solamente tenemos a expertos como el arquitecto José Antonio Granero, que además pues, participa en proyectos y firma proyectos vinculados también al senior housing, a la vivienda de los mayores, sino también tenemos en cuenta dos perspectivas que históricamente han quedado olvidadas, ¿no? Una es la financiación, y por eso está Raúl Costilla, que es el consejero delegado de Mapfre Vida. La financiación, ¿cómo vamos a financiar todo esto? Porque generalmente pues, esto recaía quizás en la administración pública o en aquellas personas que tuviesen recursos, es decir, que la financiación era el ahorro o el presupuesto público, y ahora pues se abren otras perspectivas y Raúl Costilla nos las va a explicar. Y la perspectiva humana, la perspectiva del usuario, la perspectiva del mayor. Entonces, Maite Sancho, es gerontóloga, pues también nos va a ayudar a tener esa visión, no perder de vista nunca, pues que estas viviendas, estas soluciones habitacionales tienen que tener al mayor como protagonista, al senior como protagonista, y tienen que tener ese lado humano. Vamos a hacerlo muy rápido, vamos a hacerlo con intervenciones cortas, para que pueda fluir el debate y para que a los que estáis aquí y nos seguís, muchas gracias por haber venido a la Fundación Mapfre, y muchas gracias especialmente a Clara Bazán, directora de Seguros Previsión de la Fundación Mapfre, por organizarlo, con todo tu equipo, con Paloma, con Sara, por supuesto. Lo vamos a hacer también a las personas que están siguiéndonos en sus casas, para que puedan seguir reflexionando y para que sigan rumiando también este tema que va a estar en la cabeza de todos, no solo porque es una oportunidad económica, sino porque va a ser y es ya una necesidad. Vamos a empezar con Maite Sancho. Maite es gerontóloga, psicóloga, ha trabajado muchos años en el IMSERSO, pero también ha trabajado directamente con instituciones privadas o del tercer sector que trabajan en este ámbito. Fundación Matía es una de las referencias en España, en Europa, la Fundación Matía. Trabajó a las patronas, sigues en el patronato de la Fundación Matía, y es una persona a la que hay que seguir a la hora de emitir opiniones en este campo, ¿no? Por eso, con esta presentación que pone el listón tan alto, le pregunto a Maite si COVID lo ha cambiado todo, o en realidad COVID nos ha hecho demostrar que algo no iba bien. Algo no iba bien. Y cuando digo si COVID lo ha cambiado todo, me refiero a si esa perspectiva que hay ahora y nos responden a las encuestas los mayores. Hace poco, pues en el Centro de Investigación en Genomics lo preguntábamos: ¿quieres ir a una residencia? Y mayoritariamente decían no. La matización era no, salvo que sea estrictamente necesario. Pero ¿COVID lo ha cambiado todo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y buenos días a todas y todos. COVID ha aflorado un modelo de atención que no nos gusta a nadie, ¿no? En general, ¿no? Fundamentalmente ha hecho eso, ¿no? Y COVID ha puesto encima de la mesa pues, un trato inadecuado a las personas que necesitan ayuda, reconocido ahora por todo el mundo. O sea, que quiero decir que todos somos conscientes de que las cosas se podían haber hecho mejor, pero vamos a dejarlo en que se hizo lo que se pudo, ¿no? Más o menos. Luego hay mucho detalle en el que no voy a entrar porque no es el caso. Pero COVID, sobre todo, ha aflorado carencias, ¿no? Y ha aflorado un modelo que, como decía, pues no convence, pero no convence no solo a las personas mayores, que cuanto más mayores son, más rechazan ese modelo, y eso lo dice la investigación. Es decir, que las personas que estáis aquí y que tenéis en torno a los 40 años, pues seguramente si os preguntan dónde te gustaría vivir, si necesitas ayuda y tal, y dicen, no, bueno, pues yo me iré a una residencia sin pensarlo mucho, ¿no? Cuando esto se pregunta a una persona de 80 años, aproximadamente 95 de cada 100 dice que en su casa, ¿no? Aunque su casa
no reúna condiciones, aunque su casa, ¿no? Bueno, pues sea una casa muy humilde, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aún cuando ofrecíamos, años 80, hoteles de 4 estrellas para personas y además se las ofrecíamos bajo el lema de que lo que nunca disfrutaron lo van a disfrutar ahora, ¿no? Pero la gente se moría de pena allí, ¿no? O sea que algo no hemos hecho del todo bien. Dicho esto, pues bueno, luego hay otro asunto importantísimo que es observar qué es lo que se ha hecho en, digamos que los países más avanzados, fundamentalmente en modelos de bienestar, y que se han Holanda, y en este momento yo diría que prácticamente toda Europa y Estados Unidos con un modelo muy diferente al nuestro, como bien conocemos, pero que también ha focalizado nuevas maneras de hacer, precisamente pensando en quizás unos estratos de población de capacidad adquisitiva alta y demás. Es decir, estamos hablando de los años 70, que desemboca en los años 90, por ejemplo, en Dinamarca, 90, quiero decir 89-90, cuando se empiezan a prohibir la creación de instituciones para cualquier tipo de personas, ¿no? Todo eso está basado después y fundamentado en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, en el que el sector discapacidad, mucho más potente reivindicativamente que el sector vejez, por razones obvias, pero las podemos comentar después, tienen quien les defienda, hay mucha gente joven, hay muchos niños, ¿no? Por lo tanto los padres están en primera línea pidiendo bienestar para esos hijos e hijas y es a partir de ahí cuando se empieza a generar un movimiento muy fuerte que vamos a llamarlo de desinstitucionalización. Cuando hablamos de desinstitucionalización, término feo y además que genera cierto rechazo, pues esto ahora en España es uno de los efectos de la COVID. ¿Por qué? Porque viene fundamentalmente dirigido desde Europa y como bien creo que conocemos muchas personas que estamos aquí, pues se nos anima a emprender un cambio de modelo que se base en entornos hogareños, en entornos domésticos, en entornos pequeños. Ahora por fin, que tanto lo hemos buscado tú y yo para un trabajo, Iñaki, sí hay evidencia científica clarísima de que en entornos pequeños la mortalidad ha sido menor, en entornos pequeños residenciales me refiero, ¿no? Todo ello nos lleva, ¿no?, a un cambio que en realidad pues es lo que cualquiera de los que estamos aquí pues podríamos hablar o podríamos desear, no desear demasiado, pero desear un poquito más que en la situación de que tuviéramos que salir de la casa, Y es en esas en las que estamos, pero yo diría que estamos en unos inicios, muy inicios, porque la resistencia es enorme, ¿no? La resistencia es enorme por todos los sectores, excepto por los sectores de los afectados, evidentemente, que los afectados en primer lugar tienen muy poca voz en este tema porque estamos hablando en su mayoría de personas con deterioro cognitivo elevado y en el camino aparece la importancia y el interés que tienen todo esto que hemos llamado alojamientos alternativos, ¿no? Y alojamientos alternativos se reducen a una amplísima diversidad de experiencias, sobre todo cuando salimos fuera, que van desde alojamientos específicos para grupos específicos, residencias para personas LGTBI, aquí ya tenemos una, por poner ejemplo, ¿no?, así como que puede llamar la atención, hasta alternativas mucho más colaborativas, co-living, co-housing, etcétera, y que a todas en este momento les empieza a preocupar un asunto importante y que en mi opinión todas estas alternativas van a tener éxito tanto en el ámbito público como en el privado, con diferentes públicos y demás, siempre que tengan en cuenta un asunto fundamental, que es dar respuesta a las necesidades que generan las situaciones de fragilidad y de dependencia. Es decir, cuando una persona decide con 70 años cambiarse de casa, venderla, buscar una fórmula y demás para irse a otra, está pensando también en que esa fórmula sea válida para el resto de sus días. Y de ahí viene esa alternativa que podemos llamar viviendas para toda la vida, que de alguna manera se van adaptando
a las necesidades de las personas. No nos olvidemos, tenemos muchísimas personas dependientes y la persona que toma esa decisión, que no es fácil, dejar tu casa, tu entorno y demás, para irte a otra, aunque sea maravillosa, tiene que tener una respuesta a eso. Y en mi opinión eso, y ya callo, en opinión esa respuesta tiene que estar en primer lugar organizada por el sistema público, es decir, modelos ecosistémicos territorializados que den respuesta a eso en entornos pequeños, en entornos manejables, por decirlo así, y que me ofrezcan servicios domiciliarios, productos de apoyo, lo que necesite, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque vivimos en un país además en el que ambos se encuentran todo el tiempo, ¿eh? Con lo cual yo creo que ahí tenemos gran tarea por delante. Así es. La perspectiva que deja encima de la mesa Maite tiene que ver con el estado del bienestar. ¿Qué sentido tiene vanagloriarnos de estar en un país, en una parte del mundo en el que pensamos en las personas y que dedicamos recursos públicos a las personas si una parte importante de la población, pues en nuestro caso, pues mayores de 55 años, pues ya son el 30% de la población, pero sí vamos viendo algunas provincias españolas, luego hablaremos de la tuya, Raúl, de Zamora, ¿verdad? que está en el 50%, pues estamos hablando de muchos millones de personas y no pueden las políticas públicas ni la regulación quedar al margen de este hecho y por tanto pues lo pones muy correctamente en el debate. Al mismo tiempo, lo que insinúas es que los datos de esperanza de vida con salud, que Juan nos decía que en el futuro mejorarán, al día de hoy, pues son los que son. Y en España, pues a partir de los 60 años, la salud pues se deteriora. Y lo dice también el Instituto Nacional de Estadística y nos recuerda que la esperanza de vida con salud, es decir, que a partir de una edad, 62 en España, pues es altamente probable que tengas déficit de salud que te hagan ser dependiente. Y ahí es donde aparecen pues, nuevas soluciones para estos problemas. Pero, y con esto le voy a dar la palabra a José Antonio Granero, que es arquitecto, que dirige un despacho que firma proyectos innovadores y de referencia en este campo, pero también ha sido decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, presidente de su fundación. Pero hay una diversidad tremenda, porque cuando hablamos de mayores, y si ponemos la frontera en el Genomics, en el centro de investigación, lo ponemos en 55 años, pues estamos hablando de más de 15 millones de personas. Entonces, en 15 millones de personas, hay personas que tienen una salud estupenda con 60, hay otros que la tienen un poco peor con 70, pero hay algunos que están fenómeno con 75, hay algunos que quieren mar, otros quieren su ciudad, hay algunos que no quieren jamás moverse de sus hijos, para ventaja de los hijos o desventaja, como se quiera ver, pero hay de todo. Y en cambio, pues todavía no hay una oferta que cubra los 15 millones. Cuéntanos cómo de diversificada está la oferta para las soluciones habitacionales para los mayores. Llego a eso después, pero me gustaría de entrada hacer... Bueno, primero, muchas gracias a la Fundación Mafre, a Genomics y Iñaki. Me gustaría hacer previamente dos reflexiones. Una tiene que ver con lo que estás diciendo ahora, el enorme reto al que nos enfrentamos, que yo creo que es comparable a cuando tuvimos que plantearnos las ciudades y las viviendas para el éxodo del campo a la ciudad. Es decir, el enorme esfuerzo que hubo que hacer para alojar todo ese éxodo va a ser muy parecido al que tenemos que hacer en los próximos 30 años en relación con los mayores. Ese enorme reto es extraordinario para todos los profesionales, empresas y administraciones públicas. Ese es un tema. El segundo es, hablaba Maite de la pandemia, de lo que nos ha supuesto el COVID. A mí me gustaría hacer ahí una referencia muy clara. Si nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud y de los servicios de salud, también nos ha hecho conscientes de la importancia del entorno construido. Nos hemos dado cuenta de la importancia de nuestras casas, del escenario de nuestras vidas, también de nuestras ciudades. Fijaros, la vivienda es un factor determinante de la calidad de vida. Por supuesto, junto con el bienestar físico, social, emocional, las relaciones, pero es un factor determinante. Y como decía Iñaki, hay efectivamente muchísimas situaciones diferentes. 2/3 de la población mayor de esos 60 o 65 años
no tienen discapacidades en las funciones básicas, solo un tercio va a tener esa discapacidad, y esos 20 o 25 años de esperanza de vida desde la jubilación, es decir, desde los 65 como media, y con datos del Instituto Nacional de Estadística, como media, desde los 65 años hasta los 85 o 90, esos 20 o 25 años, alrededor de 15 se hacen con capacidades suficientes para la vida normal, y 5 años como media pueden ser en los que haya ya discapacidades y haga falta de cuidados y ayuda a la dependencia. Eso nos abre un abanico extraordinario, por lo pronto, de soluciones diferentes y de necesidades diferentes a los que todavía no hemos dado respuesta. Y eso tiene que ver tanto con el interior de la vivienda, con lo que son las funciones de accesibilidad básicas físicas y cognitivas, es decir, cómo nos desenvolvemos en nuestra vivienda, son los factores más determinantes de problemas los que se producen en el entorno cercano, en la vivienda. De manera que todo lo que son soluciones sobre 2/3 de las viviendas que en este momento no están adaptadas al uso de los mayores, es decir, cuentan con algún problema físico en la cocina, en el baño, en la accesibilidad, sobre las que hay que actuar sobre todo un patrimonio, sobre todo un parque de viviendas construido, pero vamos a hablar de las nuevas soluciones, de cuáles son esas posibles nuevas alternativas de vivienda o de soluciones de vivienda. Yo creo que un factor fundamental, ha citado Maite, que es la palabra casas para toda la vida. Es decir, es muy difícil trasladar a alguien a los 70 años a un entorno idílico para jugar al golf y disfrutar de la lectura y de la naturaleza, y pensar que a los 10 años, cuando comience un deterioro físico o cognitivo, se va a tener que ir a otro espacio diferente donde ya va a recibir cuidados. Si uno se traslada para toda la vida. Es decir, si a los 70 años alguien toma la decisión de trasladarse de su vivienda, lo hace para vivir esos últimos años en las mejores condiciones. Y evidentemente esas condiciones son muy diferentes en función de que se siga siendo activo, y cada vez más gente sigue siendo activa desde el punto de vista profesional, laboral, de conocimiento, de ansia, de cultura, de curiosidad. Es decir, realmente esa generación de mayores a la que nos enfrentamos es una generación de altas capacidades, con alta capacidad también económica, pero con altas capacidades culturales, con intereses, de manera que va a ser una población mucho más activa y que además puede convivir con los jóvenes. Es decir, yo creo que otro de los éxitos sería plantear proyectos intergeneracionales. Cuando yo he colaborado con un instituto de emprendimiento donde teníamos startups con gente de 30 años, lo que resultaba extraordinario era tener a gente de 80 años, profesionales de 80 años como mentores. Esa mezcla de la experiencia y el conocimiento de las personas de 75, 80 años perfectamente capaces y perfectamente activas, no para trabajar 40 horas ni 20, pero sí para dedicar 5 o 10 horas, y esa mezcla con los jóvenes es extraordinaria. En las diferentes soluciones, y con esto acabo, Iñaki, en las diferentes soluciones de vivienda, yo creo que lo que hay que hacer, evidentemente, es mirar a quien más ha avanzado en esto. Dado Maite, países de Centro Europa, del Norte de Europa o en Estados Unidos, y efectivamente hay muchos modelos. Y ahora en España empiezan a aparecer algunos, todos oímos hablar de las soluciones de living, de las soluciones de co-living, de espacios donde cada uno mantiene su independencia y su autonomía fundamental, en espacios con unidades de convivencia de menor tamaño que las que tenían ahora mismo las residencias, pero para compartir cuidados, atenciones personalizadas. Esas soluciones empiezan a desarrollarse, pero lo fundamental es que no son solo inmobiliarias o desde el punto de vista de promotor inmobiliario, sino que tienen que estar acompañadas de operadores sanitarios o de operadores de cuidado. Esa mezcla es la que todavía no está desarrollada y en la que hay que trabajar. Pero otras soluciones, como pueden ser las soluciones colaborativas o cooperativas de mayores que se juntan con intereses comunes y desarrollan un proyecto, todavía son muy pequeñas, todavía no son relevantes, resultan irrelevantes, son situaciones muy excepcionales. Y por último, el modelo de las residencias, que se ha criticado, es un modelo que no está agotado, que lo que ha de hacer es cambiar. No podemos tener unidades de convivencia de 40, 50, 80 personas. Necesitamos unidades de convivencia menores, atenciones personalizadas, pero el modelo de las residencias y el modelo institucional todavía tiene desarrollo. En España hay 4.000 residencias y todavía estamos muy por debajo de los números de residencias que vamos a necesitar, pero evidentemente con otro modelo. Y efectivamente muy por debajo de las cifras de mayores
con deterioro cognitivo que hay que atender. Y la otra opción sabemos que si no es más precaria, y muchas veces pues, los mayores atendidos en las casas con el esfuerzo que supone para las familias y a veces con un mercado laboral de cuidadores pues que no es el que más nos gustaría y que hay que dignificar, pues hace que siga siendo necesaria una oferta digamos de residencias mayor y de mayor calidad en España. Residencias, pisos tutelados, adaptación de la vivienda, nuevos agentes. Esta es digamos el cóctel Juan Fernández Aceituno para saber si hay una industria incipiente de la vivienda de los mayores o del senior o el silver housing que dicen los anglosajones. Juan es una persona también de referencia a la hora de opinar sobre el mercado inmobiliario. Le verán, Juan Fernández Aceituno, director general de la Sociedad de Tasación, le verán en la prensa o en las opiniones cualificadas. Él es ingeniero, trabajó en General Electric y también pues, es fundador de un think tank que hay que seguir, que es Now Square. ¿Hay industria? Hay industria y hay recursos, pero yo creo que el problema fundamental es cultural. Lo primero, el nombre, ¿no? Agenomics, ¿no? Y estamos hablando de la tercera edad, de las personas mayores. Aging es una edad, todos tenemos una edad. Y me alegra muchísimo ver gente joven en la sala, y seguro que en streaming también, porque esta conferencia es para ellos. Esta conferencia realmente es para la gente joven. La gente que está ya mayor ya llega tarde, probablemente. Y como país llegamos tarde. Hay un libro, La vida de 100 años, que os recomiendo leer, que habla que nuestros padres vivieron una vida de 3 saltos. La juventud, la madurez y la ancianidad, ¿no? Y lo que traslada es que nuestros hijos vivirán 5 saltos. ¿Qué ha pasado? Pues que la etapa entre el primero y el segundo salto se ha ampliado. Los jóvenes tardan más en casarse, los jóvenes tardan más en comprarse una casa, cambian de trabajo, cambian de vida mucho más a menudo y la madurez también se ha alargado. Antes, con 65 años, pues estabas ya prácticamente en límite de esperanza de vida y ahora probablemente pues estamos ya en 83 años, ¿no? ¿Por qué voy a la vida de 100 años? Porque esto es un problema de cooperación y de educación. Los recursos están. Si alguien lo quiere comprar, el municipio de Madrid, el parque residencial de Madrid, que lo acabamos de valorar, vale 510.000 millones de euros. Y el de Barcelona, 175.000 millones de euros. No es que Barcelona sea peor que Madrid, Barcelona es más cara. Lo que pasa es que el municipio de Barcelona está muy limitado, ¿no? Pero está ampliado. Quiere decir que recursos hay. Movilizar, y creo que Raúl nos hablará de esto, movilizar esa cantidad ingente de recursos que hay es relativamente fácil. El problema es cultural, el problema es de cooperación, como has dicho José Antonio, entre todos los estratos de la población. Nos acompaña además el presidente de SECOT, aquí que es una fundación que se llama Seniors para la Cooperación, que os recomiendo seguir, que precisamente lo que hace es movilizar seniors, más de 1.000 personas, que se movilizan para ayudar a emprendedores jóvenes y a tutelarlos y a seguirlos. No hemos llegado todavía, estoy en la junta directiva de SECOT, por eso hablo con tanta emoción, pero todavía no hemos llegado a la parte habitacional y de compartir, pero todo se andará, ¿no? Esa cooperación, ¿cómo se podría cristalizar? Hombre, pues llama la atención, se acaban de publicar recientemente 2 leyes importantísimas de este país, la ley de pensiones y la ley de vivienda. En la ley de pensiones, ni una sola palabra de la vivienda. Y en la ley de vivienda, ni una sola palabra de las pensiones. O sea, funcionamos por estratos, por nichos, por bloques de ministerios o responsabilidades y nadie mira el problema o el reto globalmente, ¿no? Y decir, oye, pensiones y vivienda deberían estar conectados. Porque el que esté pensando que la reforma de las pensiones, sin tener en cuenta que este es un país de 80% de vivienda en propiedad y que la gente joven no está comprando vivienda, dentro de 30 años, Houston, tenemos un problema. Porque las pensiones que tenemos ahora no van a llegar, si no tienes la vivienda en propiedad, a ayudarte a sobrevivir dignamente, ¿no? En la ley de vivienda, ni una sola palabra a soluciones para personas mayores. No aparece la palabra mayor
no aparece la palabra edad, no aparece la palabra dependencia, no aparece en la ley de vivienda. Para mí, creo sinceramente que los recursos están y lo que hace falta es, bueno, pues que culturalmente todas las generaciones, no solo los mayores o los que estamos viendo ahora que vienen los toros y que nos van a pillar, todas las generaciones trabajemos, ¿no? Para los jóvenes va a ser una oportunidad de trabajo hasta que llegue ese momento y para los mayores, pues evidentemente un futuro mejor, ¿no? Y ya que el sector público parece que, o las leyes que reflejan también el sentir de los legisladores, esto todavía no lo tienen en la cabeza, o por lo menos la hibridación sí lo tienen en sus preocupaciones y en sus ocupaciones, porque gracias a Dios también disponemos de un buen sistema de pensiones y tenemos los pactos de Toledo. En las empresas, Juan, ¿tú ves ocupación? En los actores inmobiliarios en España, ¿ves ocupación en este campo? A ver, hay una tendencia que evidentemente es, hay mucha inversión privada que está mirando a tanto esto como soluciones de co-living, co-housing, residencias de estudiantes. Hay mucho dinero, o sea, todos estos últimos años que se ha ido imprimiendo billetes a lo largo de todo, desde todos los bancos centrales, ese dinero se está moviendo y está llegando. Pero lo que se está haciendo, desde mi punto de vista, sin orden y con poco concierto. Y yo creo que hablabas antes de la colaboración pública-privada, que tanto se habla de ella, y aquí yo creo que brilla por su ausencia, ¿no? Está cada uno como disparando a lo que puede. No hay ninguna regla, ninguna normativa, ningunos principios básicos de actuación ante este problema y sinceramente creo que es un problema de educación, que nos falta hablar, nos falta trabajar en conjunto y luego también ponerla en perspectiva. Antes hablabas, mientras tomamos el café antes de entrar, de si había burbuja en las residencias de estudiantes, ¿no? Bueno, pues es inversión privada que no tiene impacto en el sector financiero. Bueno, cada uno se ahorca como quiere, ¿no? Si hay gente que llega a un negocio tarde, pues tendrá problemas. Gracias a Dios, hoy por hoy, eso no es un riesgo para la vida de los españoles. El sector financiero no está entrando masivamente allí. Y, por ejemplo, el Build to Rent, que es otra de las iniciativas que está muy potente, movilizó el año pasado 1.000 millones de euros y el mercado hipotecario 60.000 millones de euros. O sea, estamos hablando de que todas estas iniciativas ocupan muchas páginas de periódico, pero en términos económicos o en términos de riesgo son bajas. Muy interesante la reflexión, nos viene bien también para tranquilizarnos al respecto de pues ese recordatorio en España del pasado de burbujas que nos costaron tan caros y tú pues nos tranquilizas en el sentido de que no ves una burbuja ni en este campo ni en campos aledaños como tiene que ser, como es el de las residencias de estudiantes. Vamos a ver cómo pagar todos estos cambios necesarios en la vivienda, cómo pagar la renovación de una casa, cómo pagar el poder ir a que me atiendan en el hogar, cómo ir a un lugar que sea parecido a mi hogar, porque todo eso va a tener coste y porque no siempre la administración va a poder estar detrás para apoyarte y los ahorros pues tampoco. Nos recuerda algunos datos, y estoy manejando todo el rato el ranking de territorios de la economía senior que presentamos hace poco, nos recuerda la estadística española que la esperanza de vida a partir de los 65 años pues son más de 20 años, es decir, que si cumples 65 te quedan 20 por delante y por tanto te quedan 20 años también sin ingresar por parte del mercado laboral, sino que tienes que depender de una pensión pública de tus ahorros y hay muchos gastos que hemos visto que supone pues cumplir años y ser bien atendido, ¿no? Y lo vamos a hacer con Raúl Costilla, que es el consejero delegado de Mapfre Vida. Él pues tiene esa doble perspectiva. Sabe de cálculos actuariales, él es ingeniero y además pues es un ingeniero de Zamora, sabe lo que es tener una población, ¿verdad?, envejecida y tener pues cerca también este reto, ¿no?, de cumplir años, ¿no? Raúl, cuéntanos si esta reto demográfico ocupa también tu día a día como consejero delegado de Mapfre Vida y en Mapfre España. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Gracias a Fundación
a Genomics, gracias Iñaki y a los compañeros, pues ciertamente nos ocupa y primero nos preocupa y luego nos ocupa. Comentaba Juan, pues esa posibilidad de llegar a los 130 años, pero llegar con salud a los 100. Vivimos en un entorno muy incierto, pero lo único cierto es lo que va a pasar con la evolución demográfica en países como Europa, continentes como Europa o España en particular. Vidas que en esa última etapa que comentaba Juan, pues se van a duplicar respecto a la de nuestros predecesores. Entonces, antiguamente esas etapas de estudio, trabajo, me jubilo, que podían ser 20, 25 años, 35, 40, 10, 15, pues resulta que la etapa más prolongada va a ser precisamente la última. Eso claramente pues es un reto tremendo desde el punto de vista de cómo llegar a esa situación pues en condiciones económicas adecuadas. Pero no tenemos solo que centrarnos en lo que es la longevidad. Yo creo que hay otros dos factores muy importantes a tener en cuenta. Uno es el cambio de las estructuras familiares. Yo creo que quien más y quien menos, pues éramos decenas de nietos disfrutando de un abuelo. Ahora mismo nos encontramos 4 abuelos disfrutando de un nieto. En España, 56% de las viviendas tienen 2 o menos personas. Y esto, que puede parecer algo sin importancia, tiene una trascendencia tremenda en los modelos de cuidado de las personas mayores. Quien más y quien menos hemos tenido a nuestros abuelos pasando temporadas en casa y estaba aceptado y realmente era un modelo claro de cuidado, no sé si mejor o peor, pero era el que teníamos y eso evidentemente pues a futuro no va a ser posible por este cambio de modelo familiar. Y hay una tercera parte que también se ha comentado por los compañeros, que es las pensiones. Es decir, también siempre hemos esperado, pues lo público pues será realmente ese permanente paracaídas que nos ayudará en todas estas circunstancias. Pero la realidad aquí nuevamente es tozuda. España tiene una de las tasas de restitución, es decir, primera pensión versus último salario, más altas, 80%, pero es que en el 2050, en España, por cada persona mayor de 65 años, habrá 1,7 trabajadores versus los 3,4 actuales. Significa que esa tasa de dependencia, personas más de 65 entre personas 16 y 64, se va a duplicar. Hay algún escenario de AIREF que habla de que se podrá incrementar hasta 12 puntos del PIB el gasto en pensiones. Evidentemente, esto no es sostenible y o bien vamos buscando fórmulas que a través de soluciones privadas o el ahorro privado puedan hacer frente a estas necesidades económicas o no será sostenible. O sea, al final estamos hablando, parece que todo esto es complejo y hasta catastrófico, todo lo contrario. Los que estamos aquí y los más jóvenes más todavía, tenemos la suerte de que vamos a vivir mucho más. Yo creo que es una gran noticia. Pero vivir más significa pues, que habrá más tiempo para el ocio y para el tiempo libre, que posiblemente surgirán esas necesidades de servicios, de reforma de la vivienda, de buscar fórmulas alternativas de vivienda, y todo eso requiere dinero. Al final todo esto pues, tenemos que tener una capacidad económica para afrontarlo. Como decía Juan, pues los jóvenes estáis a tiempo de empezar a prepararos, porque digo, esto va a venir, aquí incertidumbre poca. Pero hay personas pues, que ya están en esa edad donde las únicas decisiones que pueden tomar son las relacionadas a su vivienda, a su patrimonio. En España pues, la previsión y el ahorro pues, históricamente se ha centrado en la vivienda. Afortunadamente, por lo menos se centró en la vivienda, lo ideal es que vayamos también en otras fórmulas. No son más de 9 millones de viviendas que están en propiedad de personas de más de 65 años. Y ahora, pues el gran reto, pero afortunadamente hay muchas soluciones, es que la vivienda se convierta en generadora de ingresos para disfrutar del ocio, para atender esas necesidades que comentamos. Y ahí, como digo, afortunadamente empieza a haber múltiples fórmulas que nos pueden ayudar, más allá de las tradicionales, que era vendo la casa y me voy con mis hijos, vendo la casa y me voy a una pequeña, o la alquilo, pero me voy de la casa, que como hemos visto, pues el apego a la casa es un tema pues, muy importante. Bueno, yo creo que hay estas fórmulas tradicionales y las que estamos viendo en los últimos tiempos. Hay una que luego comentaremos, que es hipoteca inversa, que en España, pues por diferentes circunstancias, no ha tenido desarrollo, pero que claramente yo creo que viene a dar respuesta también a una parte de esa población que tiene esa vivienda y que va a necesitar ponerla como generadora de ingresos. Juan, has citado la hipoteca inversa, Raúl, has citado la hipoteca inversa. Existe la nuda propiedad, existe el alquiler inverso, existen diferentes fórmulas, Raúl, para hacer líquido ese ahorro, ¿no? ¿Por qué si
otros vecinos europeos tienen la hipoteca inversa y funciona. ¿Por qué en España no ha funcionado hasta ahora y somos tan diferentes? Hay también una excepción ibérica respecto al patrimonio inmobiliario, porque me consta que los españoles tenemos más vivienda en propiedad que el resto de los europeos. ¿Qué es lo que pasa en España? Si te comparas con geografías como Reino Unido, que al año hacen más de 40.000 hipotecas inversas, y ves su composición demográfica, no es muy diferente a la española. Con lo cual, dices, ¿qué nos puede pasar? Yo creo que obedece a factores culturales, de mercado y económicos. El cultural, es decir, yo creo que la vivienda en las familias españolas, históricamente, por un lado, el sentimiento de propiedad, es decir, queremos tener una vivienda en propiedad. Segundo, la vivienda históricamente es parte de la herencia a los hijos. Y en tercer lugar, queremos quedarnos en nuestra casa. Entonces, estos tres factores conjugados, pues muchas veces no encuentran una solución adecuada, porque muchas de las que hay en el mercado pierdes la propiedad, otras muchas dejas de tener un patrimonio que hereden tus hijos. Entonces, bueno, yo creo que hay un tema cultural, que estas fórmulas no son tan conocidas, pero que sin embargo dan respuestas a necesidades. Con lo cual sería un primer aspecto. Luego hay un segundo, yo creo que es el desconocimiento y la falta de confianza, quizás motivado por el propio desconocimiento en productos como hipoteca inversa. Cuando apenas se hacen 150 hipotecas inversas al año, en España pues claramente denota que hay una falta de conocimiento del producto. Un producto que los que lo conocen, sabéis que posiblemente desde el punto de vista de comercialización, de garantías, de participación, de asesores independientes, de implicación de los herederos, pues tiene muchas garantías alrededor para que realmente la persona que lo adquiere sea el producto idóneo. Pero bueno, quizás esa falta, por un lado cultural y por otro lado oferta, pues nos ha llevado a esa situación. Luego hay otro, que es en sí esa falta de oferta. Tras la crisis inmobiliaria se redujo a apenas 4 o 5 empresas las que hoy en día ofrecen el producto. Yo creo que ahí también es necesaria la entrada en el mercado de grandes entidades financieras o aseguradoras. Es decir, nosotros recientemente, Mapfre, anunciábamos pues, que entramos en el negocio de hipoteca inversa de la mano del Santander. Creo que la entrada de grandes grupos generará no solo mayor oferta, sino más confianza en el producto y, por ende, también pues, que haya más competitividad, más competencia. Porque, como digo, yo creo que si tú piensas que quiero mantener la propiedad, que quiero generar un ingreso y que quiero todavía tener algo que den mis hijos, pues claramente hipoteca inversa es un producto que tiene todo el sentido del mundo. De los elementos que has citado para que pues estas fórmulas no triunfen, hay uno que tiene que ver con las familias, ¿no? Entonces, por eso quiero preguntar a Maite Sancho y a Juan Fernández Cituno cómo planificar dentro de la familia, padres, hijos, que vamos a necesitar cuidados y que vamos a necesitar también fórmulas que permitan pues financiar estos cuidados. Maite, Juan, ¿cómo se puede hacer esto dentro de las casas cuando todavía pervive, ¿no?, digamos, esa visión muy latina de la herencia, ¿no? Sí, pues como decía antes, yo creo que la comunicación, el entender la herencia como parte del patrimonio familiar y que ni los padres piensen que es su dinero y que los hijos les quieren llevar la herencia, ni que los hijos piensen que los padres están dilapidando su herencia, que ya casi han asimilado como suya, ¿no? Es un tema de educación y yo creo que en la mayoría de las familias españolas esto está superado. Pero es evidente que estamos hablando de productos complejos, financieramente complejos, que yo creo que también ese es otro aspecto, comentaba en línea de los que comentaba Raúl, el nivel de educación financiera de este país no es ni de lejos parecido al de Reino Unido o al de Estados Unidos. O sea, la gestión del patrimonio, la educación financiera, el conocimiento de flujos de caja, de tipos de interés, etcétera, las variables que afectan al riesgo de los activos financieros es muy, muy elevada. Y aquí en España, pero no solo en esto, en bolsa, en cualquier otro aspecto, está trabajando la CNMV muy fuerte y el Banco de España en esto, ¿no?, en educación financiera, que es básico, ¿no? Con respecto a recomendaciones para Raúl, para la hipoteca inversa, que es verdad que es un producto, yo creo que como cualquier producto de seguros, lo que hay que trabajar es en las incertidumbres que pueden generar los riesgos que tiene el producto. Y realmente es que es un producto que es casi una bola de cristal. O sea, estás diciendo que inviertes tu dinero, en este caso el de Mapfre, para financiar a una familia durante
unos años que no sabes cuántos son, porque depende de la esperanza de vida de esa familia, con un colateral, con una garantía, que es una vivienda que no sabes cuánto va a valer dentro de 40 años, y con unos tipos de interés que estamos viendo en este momento, pues que pueden variar desde el negativos a, y de repente, una guerra, nos ponemos en positivo ya al 2 y hasta dónde van a llegar. Estos señores, o sea, tienen un reto colosal. Y creo que la clave es explicar al prestatario, al propietario de esa hipoteca inversa, cuáles son los riesgos y cómo desde Mapfre le pueden ayudar, porque realmente hay que entender que la movilización del patrimonio no es gratuita. Si alguien quiere sacar los 510.000 millones de Madrid a la vez, hoy es imposible, porque no hay mercado para eso. Pero casa a casa puedes elegir venderla, pero como decía Raúl, pues es luego ahora complicado. le pediremos a Raúl que nos siga aclarando y en la sala hay actuarios que también podrían hacer alguna recomendación al respecto, pero quiero saludar a Javier Pérez de Ceoma, de la Confederación Española de Organizaciones Mayores, que también nos acompaña, e Inocente Gómez, el presidente de SECOT, que has citado. Pero Maite, ¿es posible esa planificación familiar para prever los cuidados? Tú llevas muchos años trabajando con familias, ves una evolución en positivo. ¿Todos tenemos claro que vamos a tener que ser cuidados? Bueno, yo creo que no solo no tenemos claro, sino que ni siquiera queremos oír esto, ¿no? Es decir, que esto es como, este no es nuestro asunto, ¿no? Yo empecé a tener complejo de destruir proyectos de cohousing porque cada vez que hacía la pregunta del millón, que era, ¿habéis pensado que alguna de las personas que estáis aquí, quizás en 10 años alguna va a necesitar ayuda? ¿Qué vais a hacer? Y al mes se había deshecho el grupo, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que lo que sí que creo que es importante a la hora de planificar futuro es tomarnos en serio la heterogeneidad de este grupo de población. Se ha acabado de hablar de los mayores, ¿no? ¿Qué somos los mayores? ¿No? Los mayores somos un grupo de población absolutamente diverso. ¿Cuáles son las casas que nos interesan como hipotecas inversas? Pregunto, ¿las de La Moraleja o las de Villaverde Bajo? ¿O todas? ¿Qué piensa una familia de La Moraleja, que comentábamos antes, ¿no? ¿Y qué piensa una familia de Villaverde Bajo por estar en Madrid, ¿no? En relación al concepto de herencia, de continuidad de su proyecto de vida a través de los hijos? Craso error, en mi opinión, pero la realidad es esta, ¿no? Llevamos años en investigación cualitativa preguntando esto y las personas de 80 y más de ahora pues no están muy dispuestas a quedarse sin esa herencia, ¿no? Todavía no han asumido lo que sí hemos asumido los que venimos detrás, que es que ya hemos invertido en los hijos a través de la educación, fundamentalmente, y a través de la ayuda ahora que se alarga sine die, ¿no? A los 40 y más de nuestros hijos, pues a la ayuda a la vivienda, al alquiler, a todo eso que nosotros más o menos nos apañamos hace 40 años de una manera un poco mejor, ¿no? Entonces, todo eso creo que es fundamental a la hora de poder pensar y planificar un futuro, es pensar en la diferencia, ¿eh? A menor nivel cultural, más arraigo a esa especie de sentimiento de pertenencia y de continuidad que me da el pisito, ¿no? Y el pisito, además, pues es un elemento de discordia dentro de los grupos familiares. Luego trabajemos todo esto, digamos que hagamos una diseminación mayor, más, digamos, más seria, en el sentido de que las personas tienen derecho a gestionar su dinero hasta el último día de su vida, ¿eh? Claro, esto no está en nuestra cultura. Nuestra cultura es que nuestros hijos, que ya tienen 50 años, por ejemplo, ¿no? Ya deciden o ya opinan o ya prefieren tener a una persona viviendo en condiciones malas a vender su casa, ¿no? Todo esto está generando unos problemas tremendos porque estamos hablando de casas que tienen problemas de accesibilidad terribles y que generan dependencia en sí mismas. Es decir, vivir con 85 años en un tercero sin ascensor y otras cuantas cosas más, sin entrar en detalles, eso es generar un candidato por sí mismo a un centro residencial que no quiere. Pero en cambio los hijos no toman medidas a veces en esto, ¿no? Ahora estoy generalizando, por una vez y sin que sirva de precedente, pero realmente creo que hay que trabajar con las familias esta conciencia
de que somos personas con capacidad de decisión hasta que alguien diga que no lo somos. Por ejemplo, un deterioro cognitivo avanzado, que estamos hablando de otro mundo. Maite, efectivamente, de nuevo pones el dedo en la llaga, ¿no? Y no puede irse el debate donde no debe, y donde debe estar es en el bienestar de las personas y que cumplan los años con las mejores condiciones y con los mejores cuidados. Vamos a seguir, nos quedan todavía unos minutos, pero yo quiero preguntarle a José Antonio Granero, que es arquitecto, pero además pues, ha estado muy cerca, y está muy cerca pues, también de la planeación, del urbanismo, de las administraciones públicas, de los expertos, de los gestores del suelo. ¿Cómo está el planeamiento, el urbanismo alrededor de esta realidad? Estamos ya pensando en barrios para mayores, estamos ya pensando en casas que vengan en el planeamiento que tienen que ser para mayores. ¿Pensamos, el urbanismo se ha dado cuenta que la mayor parte de la población va a ser mayor? ¿O todavía el urbanismo vive como otros sectores anclado en esa adoración por lo joven? Es que vivimos en ciudades que están diseñadas para la productividad, es decir, con una movilidad relacionada con el trabajo, pensadas para gente joven, activa. Esas son las ciudades que hemos diseñado y que hemos planificado. A mí no me gusta hablar de ciudades para mayores, a mí me gusta hablar de ciudades para todas las personas, donde puedan convivir niños, jóvenes y mayores, y personas con distintas capacidades, con personas plenamente activas. Pero fijaros, esta pregunta que haces se refiere a las dos escalas, tanto a la escala más próxima, a la escala cercana del entorno de la vivienda, es decir, ese envejecimiento en casa del que hablábamos antes de empezar en el café, de incluso lo que es el diseño del mobiliario. Hay con nosotros hoy una interiorista. El interiorismo, por ejemplo, vive de espaldas a los mayores. El interiorismo, ahora mismo hay una feria en Casa Decor donde no hay nada que tenga que ver con los mayores. Pero yo, cuando viene mi madre y mi suegra a casa y se sientan, deciden en qué tipo de sillón se sientan, dónde, y no es en todo el mobiliario que yo tengo en mi casa. ¿Cómo es ese mobiliario? Pero claro, resulta que vemos mobiliario de mayores y es espantoso. Espantoso. Entonces yo defiendo el derecho a la belleza como arquitecto. Entonces tenemos un trabajo de diseño por hacer, por lo pronto, en el entorno cercano. En las ciudades, a ver, no podemos tener un mobiliario urbano en el que un mayor no puede sentarse porque no se podrá levantar. Es decir, es que tenemos en Madrid ejemplos de diseños muy bonitos, y soy un diseñador y he diseñado mobiliario urbano, pero diseñamos mobiliario urbano o plazas en las que no hay sombra, o lugares en los que no hay posibilidad de sentarse, salvo que uno se siente en una terraza a consumir un refresco. No, tenemos que tener en el espacio público tanto espacio para sentarse gratis, en sombra, y poder caminar y poder disfrutar, y tener un pavimento adecuado a todos, y eso hay que tratarlo desde el diseño. No hemos hecho todavía ese esfuerzo. Yo creo que lo más importante ahora mismo tiene que ver con ese cambio cultural que decía Juan, y acciones como esta de sensibilizarnos a todos de que debemos trabajar en ese diseño desde el principio, y que no es un tema de mayores, sino de todas las personas. Que cuando hablamos de accesibilidad universal para todos, que en algún momento alguien se rompe una pierna, se rompe un brazo y tiene que poder utilizar la ciudad, vivir la ciudad, tener equipamientos cercanos, poder caminar tranquilamente y tener apoyos isquiáticos, poder utilizar el transporte público. Bueno, pues todo ese esfuerzo de diseño tiene que ver mucho con la difusión y la conciencia que tenemos que hacer, porque en el fondo de lo que se trata es efectivamente de hacer entornos confortables, de hacer entornos donde el bienestar de las personas prime, y la belleza también es fundamental en eso. Así es. Habíamos dejado encima de la mesa ese riesgo, Raúl Costilla, de el bienestar por código postal. Es decir, que en función de la parte de España que vives, pues en función de tu código postal, pues tengas acceso a unos servicios o tengas incluso una mayor esperanza de vida, ¿no? Las fórmulas que has citado van a ser elitistas, van a ser unas fórmulas que van a permitir
tener ingresos para la vejez a las personas que viven quizás en los barrios con mayor calidad de vida, y además tienen las casas más caras. Y además, ya quiero aprovechar en esta intervención tuya que nos cuentes esas otras fórmulas que existen y que además pues están empezando a surgir con fuerza, e incluso algunas conoces de primera mano porque colaboráis. Bien, bueno, un poquito también en respuesta a Juan, que habla del reto que hay en este tipo de productos. Como comento, Mapfre y Santander, nosotros llevamos mucho tiempo gestionando el riesgo de longevidad, tanto por seguro de vida como de áreas vitalicias, y Banco Santander el riesgo hipotecario, con lo cual pues bueno, intentamos un poquito lo mejor de las dos capacidades, juntarlas. Y estando 100% de acuerdo con lo que comentaba Maite de la diversidad, yo creo que esa diversidad lo que tiene que tener son diversas respuestas. No olvidemos que la hipoteca inversa no deja de ser un préstamo con una garantía hipotecaria. En este país acceden a préstamos con garantía hipotecaria personas de diversos códigos postales. O sea, al final, la base que hay debajo de esto es un bien inmobiliario que por un lado tiene que permitir dar una renta adecuada a la persona y por otro lado que en el momento en que los herederos tienen que tomar decisiones, pues que realmente sea el momento adecuado. Obviamente no es la solución para todo el mundo, pero es una solución más. O sea, quedaros con esas 40 y pico mil hipotecas inversas en el Reino Unido. Y esto lo ato un poquito pues, con lo que comentaba Iñaki. Es una fórmula más, pero hay otras muchas que yo creo que a día de hoy, pues en función de las circunstancias, no solo de la vivienda, porque en muchos casos tenemos que meter las circunstancias de la propia familia. No es lo mismo una persona con herederos que sin herederos, con una situación de dependencia que sin situación de dependencia. Y yo creo que el abanico que empezamos a ver empieza a ser amplio. O sea, antes has comentado nueva propiedad, alquiler inverso. En estos casos pierdes la propiedad de la vivienda, pero es una opción. O mencionabas algunos más conocidos por los que estamos aquí, porque recibieron además un premio de innovación social de la Fundación Mapfre, como es el caso de Pension, pues que también viene a poner una solución para esas personas que quedan en situación de dependencia y necesitan pues, ir a una residencia y los ingresos pues no le dan. Con lo cual, yo creo que, como decía antes, tenemos muy buenas noticias, nos vivimos más, 9 millones de viviendas en propiedad en personas mayores de 65 años y un abanico amplio de posibilidades a la hora de poder hacer líquidos de patrimonio, algunos de ellos todavía claramente pues, por explotar, que cuando lo analizas no encuentras ningún motivo más allá de aspectos culturales, de aspectos de educación, para que no haya ese desarrollo. Con lo cual yo creo que esa diversidad, que es cierto es que no hay dos casos iguales, cada vez van a encontrar una solución más adecuada a sus circunstancias. Estupendo. Raúl, no sé si me ha quedado claro cómo funciona Pension, si nos puedes dedicar 30 segundos más a aclararlo. Sí, como sabéis, Pension pues, lo que hace a aquellas personas que actualmente pues, tienen una situación de dependencia, y sabéis pues, que la dependencia hoy en día, pues, el periodo hasta que se otorga desde el punto de vista de los órganos públicos es superior a un año, pues Pension desde el momento inicial ya te dispone de tu vivienda, ellos generan un alquiler y a cambio de ello pues, tú recibes una renta que te permite pues, pagar una residencia o asistencia que puedas necesitar como consecuencia. Pero no pierdes la propiedad ni... No pierdes la propiedad, simplemente Pension tiene durante un periodo la vivienda alquilada hasta que recupera el importe que te ha pagado con las rentas con el tipo de interés pues, que aplican. Estupendo, una iniciativa premiada por los premios de innovación social de la Fundación Mapfre. Vamos a terminar, porque llevamos un poquito más de una hora, pero vamos a terminar con buen sabor de boca. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero ya hay cosas buenas. Vamos a hablar de cosas buenas, vamos a hablar de buenas prácticas, de algunos proyectos que os gustan, de algo que veis desde vuestro conocimiento que os parece que está funcionando bien y que os atrevéis a recomendar que se conozca e incluso su extensión. Maite, comenzamos contigo. Bueno, pues por ir de lo grande a lo pequeño. Yo creo que cada vez se está generalizando más movimientos de ciudades de los cuidados, sociedades cuidadoras, todo eso que lo que hace es generar entornos amables para toda la población, como bien se nos ha dicho. Olvidémonos de entornos para mayores, para todos. La chica o la mujer que tiene, o el hombre que tiene un carrito con un niño va a agradecer mucho una ciudad más amable, más adaptada. Eso en lo macro.
En lo micro, pues yo creo que efectivamente se están generando ya soluciones muy basadas en las experiencias de éxito y de fracaso de otros países. Yo puedo contar una de la fundación en la que he trabajado hasta hace nada, prácticamente, bueno, dos. La primera es la reconversión de residencia tradicional, 100 y pico plazas, como yo siempre digo, pasillo, habitación, doble encima, a unidades de convivencia pequeñas, donde ahí se genera un entorno doméstico y, por lo tanto, donde las personas viven mejor. Cuanto más dependencia, mejor para ellas, cuanto más demencia, deterioro cognitivo, mejor, porque el entorno pequeño es mucho más protector, ¿eh? Y además ahora ha generado otro tipo de datos, ¿no? Como por ejemplo la transmisión de las enfermedades es menor. Siempre con personal fijo, con personal además muy bien entrenado, esa es su casa, con mucha colaboración familiar. Esto es importante. ¿Eso voluntaria. ¿En qué parte Esto es de en España? Guipúzcoa. Guipúzcoa. Que es verdad que tiene un cierto, bueno, un poco más de nivel en cuanto a sistema de protección y bienestar público, ¿no? Aunque esto pertenece a una fundación privada en colaboración con lo público. Segundo proyecto, en este momento unas viviendas que se van a abrir en un año más o menos, bajo el concepto de viviendas para toda la vida. Estas incorporan ya, o sea, no son el modelo, digamos, más co-living para personas muy independientes que tienen un proyecto de vida, sino son fundamentalmente para parejas o parejas con un hijo con discapacidad, que este es otro problema grande. Sabéis que las personas con discapacidad cada vez viven más y nos encontramos con bastantes familias que tienen 80 y más años con un hijo con un síndrome de Down que tiene 50, ¿no? Y que obviamente no se quieren separar de él. Entonces son viviendas de diferentes tamaños en las que al menos una de las personas, vamos a ver lo que sale, ¿eh? Porque todo esto es un proyecto que está además hecho, es privado, pero en colaboración con la administración local y territorial, y en ellas va a vivir una persona con un problema de dependencia y el resto no, o dos personas, un hijo y una madre. Y ahí lo que se intenta después es generar todo esto que comentábamos antes de un ecosistema de cuidados adaptados, obviamente a la carta, ¿no? A las necesidades que tenga esa familia y un modelo de gestión de cada caso para que sus necesidades estén más o menos Fundación cubiertas. Matía, la web es matiafundaciona.eus. En cualquier caso, con poner en Google Fundación Matía, si alguien no ha pillado la URL, es muy fácil de encontrar. José Antonio, ¿algo que te esté gustando al respecto a la conversación de hoy? Pero lo primero, y te lo dije, no iba a ser hacer la pelota, pero es que me pareció desde el principio muy interesante el ciclo de Genomics. Es decir, que de repente nos juntemos gente de diferentes disciplinas, desde el mundo financiero, la medicina, la sociología, la psicología o la arquitectura y el diseño, a hablar de estos temas y a tratarlos y a difundirlos, me parece extraordinario y os quiero felicitar muy especialmente, Iñaki, y lo sabes. En segundo lugar, en temas de aspecto físico y de aspecto arquitectónico, hay un proyecto que proviene de una tesis doctoral de una arquitecta que se llama Envejezando, con Z, Envejezando, y está en la web, donde tiene todo un análisis antropométrico de todo lo que tiene que ver con la vida de las personas mayores. Es de los pocos estudios que yo he encontrado que realmente son interesantes. Bueno, pues el que haya de repente mucha gente y gente joven trabajando en estos temas y buscando referencias internacionales para traerlas, yo soy muy partidario de copiar lo bueno y de tratar de aprender de lo bueno, y hay muchos ejemplos fuera. El premio Pritzker del año pasado, la Catón y Basar, unos arquitectos franceses, tienen unos proyectos de viviendas de mayores donde con diseño arquitectónico de primer nivel, sin embargo, el mobiliario era el de las propias personas, adaptado perfectamente a esa condición de envejecer en casa, de hogar, y han sido premiados desde la arquitectura. Bueno, yo creo que todas esas prácticas son las que debemos traer aquí. Las viviendas de las que yo he hablado se entregan vacías. Son viviendas en alquiler y, lógicamente, cada persona las haces tuyas. Las hace suyas, quizás, y si no hay esos muebles, pues obviamente se ofrecen personalizados. No el sillón ese de plástico espantoso, ¿no? Que hay 70. Maite, nos quedan 2 minutos para cumplir la hora. No vamos a ser tan estrictos, pero Juan, ¿alguna buena práctica o algún libro, ya que en Novosker os dedicáis a seleccionar siempre los mejores libros?
como buena práctica o oportunidad, el boom de sostenibilidad. La sostenibilidad básicamente pues, ha venido para quedarse, más allá del ecopostureo que había hasta ahora, de mucha gente que decía yo soy verde, pero luego no lo eran. Fijaros bien que lo que está pasando es que estamos empezando a medirla, la sostenibilidad. Y dentro de la sostenibilidad a mí me gustaría enfocarme en la S. Hay una E de medio ambiente, que es la más llamativa, que es las emisiones, la vivienda nos afecta mucho, los códigos técnicos y demás. Hay una parte de gobierno corporativo, que también nos afecta, de transparencia y demás. Pero la clave es la S. ¿La S de qué va? Va de social. ¿Y de qué va? Pues en el mundo que nos ocupa. De la atención, indicadores objetivos de medición, de accesibilidad, de indicadores para todas las ayudas a ciegos, a personas invidentes para poder acceder a locales, acceso a tratamientos médicos, a servicios médicos. Claro. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque en el momento en que se empieza a medir, los inversores van a empezar a poner su dinero en inversiones que tengan la S alta. No solo la E y la G, sino la S alta también. Y hay una oportunidad para muchas de las cosas que hemos hablado aquí, ponerlas a través del canal de sostenibilidad, que va a venir mucho dinero. Esa S también es amigabilidad, o sea, ese concepto anglosajón que utilizamos y que ha citado Maite en la OMS, ¿no? Que es ser senior friendly, ser amistoso con los mayores, es pensar también en que tu usuario no es el que tiene tu edad o es el que te gustaría a ti que fuese, sino que es otro. Raúl, terminamos, algo que te esté gustando al respecto de lo que estamos hablando y para terminar como sabor de boca. Yo creo que me está gustando esa visión transversal. Yo creo que el que realmente afrontemos con soluciones que tocan todos y cada uno de los aspectos claves de afrontar esa larga etapa que nos queda por delante es fundamental. Y buena práctica, Maite lo mencionó así de soslayo, tema de los países nórdicos. Que estamos hablando de soluciones para cuando uno ha llegado y no ha tomado las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Los jóvenes podéis hacerlo, pero es que los países nórdicos, para que os hagáis una idea, tienen aproximadamente el 200% del PIB en instrumentos de ahorro y previsión social para la jubilación. Media de OCDE, 70%, España, 30%. Creo que eso es una buena práctica a emular. La cultura del ahorro y la protección, hoy en día puedes comprar un seguro para cuando tienes una situación de dependencia, es clave y ahí es educación y que haya también un entorno económico y fiscal adecuado que atienda a esta necesidad que nos va a llegar sí o sí. Con lo cual, creo que ahí tenemos un reto bonito y una oportunidad muy interesante. Muchísimas gracias a los cuatro por haber participado, por haber preparado, por haber estado estas semanas que hoy hemos visto en directo, en acción, pero que detrás pues, ha habido tiempo que os hemos pedido desde Genomics, desde la Fundación Mapfre, para que el debate fuese rico. Vamos a despedirnos sin antes pues, agradecer a todos los que nos habéis seguido en persona, también en vuestras casas, y anunciaros que el próximo ciclo estará dedicado a telemedicina, teleasistencia, a todo lo que tiene que ver con tecnología y salud. Hibridar tecnología y salud, una grandísima oportunidad y una suerte inmensa que tenemos de vivir en el momento que vivimos para que nos puedan atender y podamos ser atendidos mejor. Muchas gracias, hasta siempre.